Barico desglosa desde lo más primitivo de la revolución digital hasta lo que nos atañe actualmente. A modo de cartografía, retrata los hallazgos que han llegado a ponerle fin a una pasada civilización, tomando como postura los ultramundos desmaterializados y la idea hombre-teclado-pantalla. Alessandro Barico, nacido en Turín, Italia, el 25 de enero de 1958, es un escritor, filósofo, dramaturgo, novelista, escritor y director de obras de teatro y músico especializado en piano. Entre sus primeros trabajos se encuentran ensayos y críticas musicales en múltiples publicaciones italianas. Ha sido galardonado con el premio Medicis en 1991 por Tierras de Cristal y el premio Vieracho en 1993 por Océano Mar. The Game se publicó en Italia en 2018 y para junio de 2019 llega a México. Esta obra, de entre otras cosas, hace uso del humor y las anécdotas para llevarte de manera lúdica por todos estos cambios que surgieron, y es la continuación de su obra Los Bárbaros de 2006, en la que habla de la transformación tecnológica, misma que sería la causante de un debate sobre quiénes eran los bárbaros. Username. Aquí se explora el surgimiento de las apps, resaltando a aquellas que actualmente son las más usadas por los usuarios, siendo estas las que caracterizan el periodo en el que nos encontramos. Igualmente, se da el inicio de una humanidad aumentada, aquella que ha comenzado a trazar su camino, algo que ha iniciado una revolución. Y Barico se dedica a analizar dicha evolución y los cambios mediante el uso de mapas, porque está consciente que el uso de estos orienta, y llama a la revolución mental como lo opuesto a la verdad, y a la verdad como a aquello que anteriormente se había dado sentado por mentiras. Cabe destacar que él agradece la existencia de que ha traído consigo la revolución digital y que gracias al miedo se han seguido las huellas para consolidar esta realidad que da apertura a generar un cambio de pensamiento, interacciones, opiniones y demás, mediante todo lo que esta civilización nos ofrece. Resalta la idea de que la humanidad está estrechamente relacionada con los cambios que ocurren y que el mundo que habitamos es el resultado de toda la revolución tecnológica que posteriormente traería consigo la apertura de una revolución mental. Password. En este apartado se explora sobre cómo se ha dado la revolución digital en el siglo XXI. Asimismo, hace un recorrido en la forma en la que la humanidad ha adoptado a lo digital y parte de lo que esto implica, planteando que son estas revoluciones las que propiciaron transformaciones importantes en la manera de pensar de la humanidad. Igualmente, trata cuán complejo resulta que se dé una revolución mental y menciona que fue gracias a la revolución tecnológica que esto se logró. Asimismo, qué tan importante ha resultado la inteligencia artificial, misma que ha traído la revolución digital. Play. En esta sección se indaga sobre la vértebra cero y en los elementos necesarios para que todo se fuera encaminando hasta construir lo que conocemos actualmente. Para ello, se parte del año 1978 con la creación del videojuego Space Invaders, creado por Toshihiro Nishikado, el cual sustituyó al futbolito, mismo que fue un parteaguas, ya que suplantó la postura de la relación hombre-teclado-pantalla. Por tanto, se analizaron 3 etapas importantes. La primera, de 1981 a 1998, llamada Época Clásica, en la que se indaga desde la creación de Commodore 64 hasta Google, siendo este un punto de inflexión, pues es en donde surgen artefactos como los ordenadores, se establece una conexión entre inteligencia y aburrimiento, se inicia la comercialización de los CDs, se pasa de la cámara análoga a la digital, Timothy Berners-Lee crea el servidor World Wide Web, mismo que fue un cambio radical para el mundo digital. Se empieza a difundir ARPANET, nace PlayStation, sale el primer smartphone, aparece Yahoo, se lanza Windows 95, llega eBay, mismo que da inicio a la compra y venta por el mundo, y finalmente en 1998 se lanza el buscador de Google. Barico menciona que esto llegó para terminar con los intermediarios, es decir, las élites políticas e intelectuales, iniciándose la desmaterialización a la par que se da la llegada a la humanidad aumentada, que involucra
a lo hipertextual e hipermediático. Se habla del ultramundo, donde la web realiza una copia digital del mundo, que según el autor es un sitio en donde pasamos parte considerable de nuestras vidas. Esto llegó para relacionar al ultramundo con el mundo y así crear la unión entre uno y otro, transitando entre sí, ajustándolos a nuestra realidad. Por otra parte, se dice que la revolución digital es resultado de aquellos personajes que huían de la atrocidad del siglo XX, que querían desintegrar las imposiciones buscando la libertad y la circulación de todo. Esto comenzó a verse desde la caída del muro de Berlín en 1989. Yendo por las bases de la revolución digital, se quería erradicar a las élites, y se logró, pero con la revolución digital se crearon otras. La segunda etapa va de 1999 a 2007, conocida como la colonización, que comprende la llegada de Napster hasta llegar al lanzamiento del iPhone, explorando creaciones como las burbujas de .com, Wikipedia, el nacimiento de LinkedIn, mismo que inicia de manera más formal un puente entre el mundo y el ultramundo, por ser esta la primera vez en la que los usuarios crean una copia de sí mismos y la comparten en el ultramundo. Por otra parte, aparece Skype, MySpace, Facebook, Web.2, YouTube, Twitter, YouPorn, Kindle, creación de Amazon, siendo con la presentación del iPhone por Steve Jobs donde se refleja el juego, lo divertido de este game, ya que la revolución digital es como un juego, como si al iPhone de alguna forma se le concibiera como un videojuego. Con el videojuego Space Invaders se toma la idea de como si se estuviera fuera del cuerpo, lo que es importante ya que de aquí parte para hablar de la superficialidad, siendo vista como el pensar al revés, que, así como puede ser fácil, es a la vez difícil, referenciando a los aparatos tecnológicos, que emergen de lo subterráneo para alojarse en la superficie, encontrando aquí el corazón de la cultura digital, es decir, lo que Barico llama superficie. Posteriormente explica el término de post-experiencia, que es lo que queda de las experiencias en lo digital, un producto de la superficialidad, aquella que surgió del multitasking, la cual nace de la revolución digital y encamina a una humanidad aumentada, misma que es selectiva, difícil de llevar y se dedica a la exploración constante. Para la tercera etapa expresa lo que se originó de 2008 a 2016, partiendo de la creación de aplicaciones hasta llegar a AlphaGo. Aquí se analiza la importancia de las apps y los programas que han nacido como Airbnb, Uber, el uso de las tecnologías a fondo, que han sido usadas como en el caso del candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Barack Obama, para su campaña presidencial, así como la venta de datos a cambio de la gratuidad de ciertas aplicaciones, entre otras cosas. Maps. Se habla del advenimiento del individualismo de masas, cómo es que lo digital evade las mediaciones para conectarse de forma directa con la realidad, ya que anteriormente solo las élites tenían acceso a lo novedoso, siendo la revolución digital la que rompe todo esto, para que un mayor número de personas tenga acceso. Posteriormente, el autor se dedica al traslado de todo lo que se ha ido esbozando a lo largo del texto a modo de mapas, explicando la relación que hay entre unas y otras cosas, cómo se da el nacimiento de cada uno, de cómo unos se desprenden de otros, el recorrido que hay entre ellos, su historia, la relación con la inteligencia artificial, el cómo se aplican, entre otras cosas. Sin embargo, se da lo que el autor denomina como el ocaso de las élites, porque éstas no se acoplaron a la nueva realidad y han sido causantes del desastre, adaptándose solo a aquellos que son más poderosos, misma que es la causante principal de la desigualdad social, pero aparecen otras nuevas élites como Zuckerberg, Bill Gates, etc. Después menciona otros aspectos a considerar dentro de todo esto. Por un lado, The Game, donde se sabe que existe un único jugador, el cual es uno mismo, quien es un producto de un negocio, y para ello se necesita de un único jugador, es decir, nace el individualismo de masas, llegando a la desmaterialización de las cosas, que es hacer del mundo algo más pequeño y pasarlo a códigos. Level Up. En este apartado, expresa lo que queda de la verdad, y que no pasa nada si ésta ha desaparecido, ya que nos encontramos ante la posverdad, pues The Game rediseñó a la verdad, enfatizando que la verdad triunfa si ésta llega de manera rápida,
Por ello, es importante que salga a la superficie cuanto antes. Para explicar el nacimiento del siglo XX, usa el término de profundidad que nosotros con la revolución digital hemos desintegrado. Y de la profundidad se va a la superficie. Con el surgimiento de esta es que ahora navegamos en Internet de manera superficial. Otros ultramundos, lo que queda del arte. Por otra parte, en esta sección, Barico menciona el enlace entre los ultramundos antiguos y cómo ellos se encuentran íntimamente relacionados con los nuevos ultramundos, es decir, los libros con la parte digital, donde contrario a lo que se creía, se relacionan entre sí y uno no llega a eliminar al otro. Conclusión. Resulta muy satisfactorio todo lo que ha traído consigo la revolución digital, pues en décadas pasadas no se había experimentado algo así. Y lo que trajo llegó para cambiar parte de nuestra vida, el cómo nos relacionamos y un sinfín de beneficios más, además de que la obra da las pautas para que se cuestione sobre la transformación de la sociedad. Asimismo, entender la responsabilidad de lo que ya sucedió, lo que sucede y está por suceder. Sin embargo, nosotros consideramos que no muchos tienen acceso a este juego, aunque en el texto se menciona que esta es una de las civilizaciones en las que más inclusión se ha tenido, aún quedan muchas brechas digitales, económicas, generacionales y de acceso por resolver. Pues en el texto, Los nuevos rostros de la desigualdad en el siglo XXI, la brecha digital de Alma Rosa de la Selva, publicado en 2015, se toca de una manera más profunda y cruda lo real que ha traído consigo dicha revolución para México y el mundo, marcando precisamente de entre algunas cosas perjudiciales las brechas de distintos tipos. Y si bien se plantea como algo muy beneficioso a la humanidad, es también una manera, como lo dice el autor, de ir de una prisión a otra, aunque quizás esta sea un poco más libre.